Mayo es el Día Internacional de los Trabajadores. A fines del siglo XIX, los trabajadores de todo el mundo reclamaban la reducción de las horas de trabajo. Imagínate, jornadas laborales de hasta 16 horas por día, de lunes a lunes, hacinados en la fábrica y sin ventilación. Todo por un sueldo miserable. Y encima, como ves, las mujeres y los niños trabajaban a la par que los varones, pero ganaban la mitad. Sí, ya sé, lo mismo que pasa ahora. Los niños eran usados para destrabar las máquinas, porque tenían manos chiquitas que podían meterse en el hueco de las máquinas y así poder arreglarlas. Entonces el patrón no gastaba plata. Así de brutal es el capitalismo. ¿Qué reclamaban entonces? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación. Con esta consigna, el 1 de mayo de 1886, en varios lugares de Estados Unidos, se organizó una gran huelga que juntó a 350.000 trabajadores en la calle. Un hecho histórico para la época. Muchos eran anarquistas y socialistas. En Chicago estuvo la huelga más impactante, porque participaron 40.000 trabajadores con todos los transportes parados y había piquetes por todos lados. Los empresarios bajaron hasta las horas de trabajo para evitar que se sumen al paro unas 45.000 personas más. La policía atacó a balazos las movilizaciones durante ese día y los siguientes. El día 3 mataron a 2 trabajadores en la huelga de la fábrica McCormick, que estaba en conflicto por despidos. Y el cuarto día reprimieron un mitin pacífico. Cuando comenzó a dispersarse, estalló una bomba donde estaban los policías que dejó muertos y heridos. Sin ningún tipo de pruebas, el gobierno acusó a 8 trabajadores, en su mayoría anarquistas, como autores del atentado. El juicio fue una completa farsa, que terminó con la pena de muerte para 5 de ellos, 2 a cadena perpetua y 1 a 15 años de prisión. George Engels, uno de los condenados, dijo unas últimas palabras en su alegato para denunciar la explotación capitalista. Escuchemos un fragmento. No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Albert Parsons, otro de los condenados, que fue compañero de Lucy Parsons, un ícono de la lucha de las mujeres, de la clase trabajadora y una verdadera amenaza para el Estado norteamericano. Lucy estaba convencida de que no habían sido asesinados por haber puesto una bomba, sino porque estaban organizando a los esclavos del salario. En 1889, en homenaje a los mártires de Chicago, la Segunda Internacional, que nucleaba partidos y organizaciones obreras de casi todo el mundo, declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. A partir de ese momento, en muchos países, se adoptó esa fecha como un día internacional de lucha, para los que no se conforman con migajas, sino que aspiran realmente a tener una vida digna. Muy distinto al día festivo de descanso que nos quieren vender desde hace décadas los gobiernos, los empresarios y la burocracia sindical. ¿Sabes en dónde no se celebra el Día del Trabajador el 1 de mayo? En Estados Unidos. Para evitar levantar la lucha y el recuerdo de Chicago, celebran su Labor Day el primer lunes de septiembre, como si fuera una gran fiesta. ¿Cuántas horas por día trabajas? Hoy, gracias si trabajas 8 horas. La mayoría trabaja entre 9 y 12 horas, si tomamos en cuenta las reglas modernas como las horas extra. Durante los últimos 100 años, la tecnología avanzó muchísimo más que en 10 siglos de historia. ¿Por qué tenemos que trabajar tanto? Si todos trabajáramos 6 horas al día, podríamos repartir las horas entre ocupados y desocupados, sobre todo en momentos de crisis, donde siempre los más golpeados somos nosotros. Retomando la tradición de lucha y las banderas de estos trabajadores y trabajadoras, luchamos por una vida que merezca ser vivida, porque nuestras vidas valen muchísimo más que las ganancias de los capitalistas.